Enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Agrupa un conjunto de enfermedades caracterizadas por etiología desconocida. Una parte importante tiene origen genético. También hay casos esporádicos. Muerte neuronal de evolución gradual y progresiva. Se puede afectar de forma selectiva a un sistema neuronal concreto, mientras que los demás permanecen intactos. Los síntomas y signos suelen ser bilaterales y simétricos, aunque el inicio sea asimétrico. Muchas evolucionan sin responder a las medidas terapéuticas. Estudiaremos en este capítulo las ataxias hereditarias y las enfermedades de motoneurona. Otras enfermedades degenerativas son estudiadas en otras partes del texto. La facomatosis se trata en el capítulo de dermatología. Ataxias heredodegenerativas son un grupo complejo de enfermedades, muchas de las cuales están genéticamente determinadas. Estudiaremos en este apartado solo las más significativas. Ataxias congénitas se producen por anomalías del desarrollo embrionario, como disgenesia o agenesia del vermis, hemisferio cerebeloso o tronco encefálico. Cursan con disfunción cerebelosa, desarrollo motor anormal, retraso mental y espasticidad. La coordinación puede mejorar con la edad. Ataxia de Friedreich es el tipo más frecuente de ataxia hereditaria. Se hereda de forma autosómica recesiva y el gen anómalo se localiza en el brazo corto del cromosoma 9. Anatomía patológica. El hallazgo más característico es la pérdida neuronal en los ganglios de las raíces dorsales. Secundariamente, hay degeneración retrógrada de fibras nerviosas de los cordones posteriores. Tracto espinocerebeloso y nervios periféricos. La mayoría de los casos asocia también degeneración de la vía piramidal al córtex espinal. La médula espinal es atrófica. El nivel sistémico destaca la alteración cardíaca con fibrosis intersticial crónica e hipertrofia ventricular. Clasificación de las ataxias hereditarias. Ataxias congénitas. Ataxias hereditarias con defecto metabólico conocido. Pueden ser intermitentes como hiperamoniemias, aminoacidurias, enfermedad de Hartnup, alteraciones del láctico y pirúvico, enfermedad de Leigh. Progresivas, déficit de exosaminidasa, leucodistrofias, encefalomiopatías mitocondriales, déficit de vitamina E, enfermedad de Wilson, déficit de hipoxantina, guanina, fosforibosintransferasa, ceroidolipofuncinosis, enfermedad de Niemann-Pick, lipidosis por acúmulo de esfingomielina, abeta-lipoproteinemias, enfermedad de Basen-Cohen-Sway. Ataxias asociadas a un trastorno defectivo en la reparación del ADN. Ataxia telangiectasia, Xeroderma pigmentosum, síndrome de Cochrane. Ataxias hereditarias de inicio precoz, menos de 20 años y etiología desconocida. Ataxia de Friedreich, ataxia cerebelosa de inicio precoz con reflejos miotóticos conservados, hipogonadismo, mioclonías, síndrome de Ramsay-Hunt, sordera, atrofia óptica y retraso mental, síndrome de Behr, cataratas y retraso mental, síndrome de Marinesco-Sjögren, enfermedades ataxias hereditarias de inicio tardío, más de 20 años. Ataxias hereditarias de inicio tardío, más de 20 años. Clínica, estamos hablando de la ataxia de Friedreich, cromosoma 9, pérdida neuronal de ganglios de las raíces dorsales y de los núcleos de los cordones posteriores. La clínica debuta en la infancia o adolescencia con ataxia progresiva de la marcha. Se sigue de ataxia de miembros y disartria cerebelosa. Es muy característica la asociación de hiporreflexia miotática con respuestas plantares extensoras, Babinski. La pérdida de la capacidad de deambulación se produce aproximadamente 15 años después. La lesión de los cordones posteriores motiva una pérdida de la sensibilidad profunda, artrocinética, posicional y vibratoria. En algunos casos hay amiotrofia distal e hipoestesia en guante o calcetín por afectación del nervio periférico. Puede haber nistagmo, sordera y atrofia óptica. No hay afectación de funciones superiores.
Asocia también escoliosis y pies cabos. Un 10 a 20% de los pacientes cursan con diabetes mellitus. La principal causa de muerte es la insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía hipertrófica. No existe un tratamiento eficaz. Diagnóstico es fundamentalmente clínico. En el EMG hay signos de denervación en músculos distales. El líquido cefalorraquídeo es normal. En ATC puede observarse una moderada atrofia cerebrosa en fases avanzadas. Es importante descartar en estos pacientes un déficit de vitamina E subyacente. Ataxia telangiectasia es una enfermedad hereditaria multisistémica que afecta a la piel, sistema nervioso y sistema inmunológico. Se hereda de forma autosómica recesiva. La mutación se localiza en el brazo largo del cromosoma 11 y como consecuencia hay un defecto en los mecanismos de reparación del ADN que conduce a una elevada frecuencia de rupturas y translocaciones cromosómicas. Anatomía patológica. A nivel neurológico hay una severa pérdida celular en el córtex cerebroso, núcleos dentados y olivas inferiores. A nivel sistémico destaca la hipoplasia del timo y ganglios linfáticos, que se ha relacionado con la alteración inmunitaria que presentan estos pacientes. Las células T periféricas están disminuidas. Laboratorio. En esta patología es característico el aumento de los niveles de alfa-fetoproteína y antígeno carcino embrionario en casi todos los casos, mientras que las inmunoglobulinas A y E séricas están disminuidas. Es frecuente la aparición de endocrinopatías como la diabetes. Estamos en ataxia telangiectasia. Clínica. Debuta a los pocos años de edad con ataxia cerebelosa progresiva, coreoatetosis y apraxia oculomotora. A nivel cutáneo aparecen telangiectasias venosas en conjuntivas, oídos y cara. Como consecuencia del defecto inmunológico son frecuentes las infecciones bacterianas, repetición del tracto respiratorio como sinusitis y neumonías. Como consecuencia del defecto inmunológico son frecuentes las infecciones bacterianas, repetición del tracto respiratorio, sinusitis y neumonías, y hay una alta incidencia de neoplasias linforreticulares, 10 a 20%. El deterioro neurológico e inmunológico es progresivo y habitualmente fallecen antes de los 90 años de edad a consecuencia de infecciones incontrolables, insuficiencia respiratoria o neoplasias. No existe un tratamiento eficaz. Ataxia cerebelosa de inicio en el adulto. Son un grupo de enfermedades con herencia autosómica dominante. A nivel anatomopatológico, hay degeneración espinocerebelosa y de cordones posteriores, aunque la patología es tan variada como la clínica. Una forma especial es la enfermedad de Machado-Joseph, con preservación del córtex cerebeloso y olivas y degeneración nigroestriada y de núcleos dentados. A nivel clínico debutan entre los 20 y 50 años con ataxia de la marcha y miembros, así como disartria. Otros datos son pérdida de sensibilidad profunda, paraparesia espástica y clínica extrapiramidal. En la enfermedad de Joseph predomina la espasticidad sobre los síntomas parkinsonianos. Enfermedades de la motoneurona. Se caracteriza por una lesión selectiva de los sistemas neuronales que controlan los movimientos voluntarios, con una llamativa ausencia de afectación de otras vías. Se conservan indemnes la sensibilidad, capacidad cognitiva, función autonómica y el resto de órganos y sistemas. Clasificación de las enfermedades degenerativas de neurona motora. Esclerosis lateral amiotrófica, esporádica 80-90%, como esclerosis lateral primaria, parálisis vulvar progresiva, atrofia muscular espinal. Enfermedades hereditarias de la neurona motora, como ELA familiar 10%, que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, atrofia muscular. Esas son las enfermedades hereditarias de la neurona motora. ELA familiar 10%, que es autosómica dominante o autosómica recesiva.
También otra enfermedad hereditaria es atrofia muscular espinal recesiva. Tipo 1, Werning-Hoffmann infantil. Tipo 2, Werning-Hoffmann juvenil. Tipo 3, Kugelberg-Wellander. Tipo 4, de inicio en la edad adulta. Son de tipo proximal, facio-escapulohumeral, escapuloperoneal y tipo distal. La esclerosis lateral amiotrófica ELA es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de la neurona motora, siendo su incidencia global de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes al año. Suele ser más frecuente en varones, 1.5 a 1. Se distingue fundamentalmente de dos formas: la familiar, 10% de los casos, con herencia fundamentalmente autosómica dominante, inicio a los 11 años, predominio de la espasticidad. Algunas formas recesivas, inicio más precoz a los 5 años, predominio vulvar, se han asociado a déficit de exosaminidasa. 2. Esporádica, 80 a 90%, característicamente afecta a pacientes mayores de 50 años. Excepto por una media de edad de inicio ligeramente inferior, los pacientes con ELA familiar son indistinguibles de aquellos con enfermedad esporádica. Anatomía patológica. Formas de esclerosis lateral amiotrófica. Parálisis pseudovulvar, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis vulvar, atrofia muscular espinal. Entonces la anatomía patológica se habla genéricamente de esclerosis lateral amiotrófica para referirse a un proceso degenerativo que afecta en distintos grados a la primera y segunda neuronas a las primeras y segunda motoneuronas, produciendo secundariamente atrofia de las fibras musculares. A veces es posible encontrar pacientes con afectación selectiva de primera mononeurona, esclerosis lateral primaria, de neuronas de núcleos troncoencefálicos, parálisis vulvar progresiva, o segunda motoneurona, atrofia muscular espinal. Característicamente no hay afección de los núcleos oculomotores ni de las neuronas parasimpáticas en la médula espinal sacra, que conforman el núcleo de Onuf y que inervan los esfínteres vesical e intestinal. Etiopatogenia. Esta es conocida. Entre las distintas hipótesis propuestas destaca deficiencia de un factor de crecimiento nervioso, exceso de glutamato extracelular en el sistema nervioso central debido a un defecto en la recaptación de glutamato. Durante evidencias se intentan implicar el sistema inmune en la patogenia de la enfermedad. El antígeno HLA-A3 se presenta en pacientes con ELA rápidamente progresiva, mientras que el HLA-A12 se ha encontrado preferentemente en aquellos con progresión más lenta. Se han descubierto anticuerpos frente a ganglósidos de la mielina en un porcentaje variable de pacientes. También se han descrito en el suero de pacientes con ELA anticuerpos dirigidos frente a canales del calcio voltaje dependientes. Aproximadamente el 10% de pacientes describen una historia familiar de ELA, habiéndose documentado de forma clara un patrón de herencia autosómica dominante en algunas familias. En un subgrupo de estas familias se ha identificado un defecto genético sobre el cromosoma 21 que implican el gen SOD1. Este gen codifica la enzima superóxido dismutasa, que actúa reduciendo la concentración de radicales libres. Clínica. Clínica cursa con debilidad muscular ligera, lentamente progresiva con signos de afectación de primera y o segunda motoneurona. Criterios diagnósticos de ELA: presencia de signos de neurona motora inferior, incluyendo hallazgos electromiográficos en músculos normales clínicamente. Signos de neurona motora superior y carácter progresivo. Ausencia de síntomas sensitivos, trastornos esfinterianos, trastornos visuales, disfunción autonómica, enfermedad de Parkinson, demencia. El diagnóstico se apoya en fasciculaciones en una o más regiones, cambios neurogénicos en el EMG, velocidades de conducción motora y sensitivas normales, ausencia de bloqueo de conducción. El comienzo suele ser insidioso y asimétrico, afectándose inicialmente la musculatura distal de los miembros o de los pares craneales y efectores con disartria y disfagia. Los hallazgos exploratorios son una combinación de datos de primera motoneurona, debilidad, plasticidad, hiperreflexio y signo de Babinski, y segunda motoneurona, debilidad, amatrefa y fasciculaciones. En fases evolucionadas es característica la aparición de un síndrome pseudovulvar con la habilidad emocional. La musculatura extraocular no suele afectar excepto en los casos de parálisis vulvar progresiva de larga evolución. No hay trastornos sensitivos ni disfunción vesical, intelectual o de la función sexual.
La media de supervivencia es de 3 años desde el inicio de los síntomas. La debilidad de la musculatura respiratoria ocurre en casi todos los pacientes y con o sin neumonía es generalmente la causa responsable de la muerte. Diagnóstico diferencial de ELA, mielopatía compresiva, como espondilitis cervical, no, espondilosis cervical, tumor extramedular, también por toxicidad por metales pesados como plomo o mercurio, también por procesos metabólicos como hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, déficit de vitamina B12 o E, hipoglucemia, también por trastornos paraneoplásicos como linfoma, carcinoma pulmonar, tumor de células B, también por infecciones como Lyme, poliomielitis, síndrome postpolio, mielopatía retroviral. Datos metabólicos hereditarios como déficit de desoxaminidasa A, déficit de alfa-glucosidasa, hiperlipidemia, hiperglicemiuria, superóxido dismutasa, defecto del receptor androgénico, síndrome de Kennedy. Diagnóstico diferencial. Dado que no hay un tratamiento eficaz, es fundamental descartar enfermedades potencialmente tratables que cursan con una clínica análoga a la de enfermedad de motoneurona y no tienen el fatal pronóstico de la ELA. Tratamiento. Actualmente solo está comercializado el Riluzole como tratamiento para esta enfermedad. El Riluzole inhibe la liberación presináptica de glutamato e interfiere a nivel posináptico con la acción de los aminoácidos excitadores mediante el bloqueo de los receptores NMDA y actúa directamente sobre los canales de sodio dependientes de voltaje. Parece tener un beneficio discreto sobre el aumento de la supervivencia, en especial en pacientes con inicio vulvar de la clínica. Otros ensayos con inmunosupresores, factores neurotróficos y otros inhibidores de glutamato no han dado resultado. Enfermedades hereditarias de la neurona motora. Atrofia muscular espinal hereditaria. Se trata de un grupo de enfermedades familiares de herencia autosómica recesiva y comienzo precoz, caracterizadas por debilidad muscular progresiva y atrofia por degeneración secundarias a degeneración selectiva de las neuronas motoras de la médula espinal, sin afectación de la motoneurona superior. La muerte se produce por debilidad de la musculatura respiratoria. La enfermedad de Werner-Hoffmann infantil tipo 1 se manifiesta incluso intraútero por disminución de los movimientos fetales y evoluciona rápidamente produciendo la muerte en el primer año de vida. La enfermedad de Werner-Hoffmann juvenil tipo 2 se inicia más tarde y evoluciona más lentamente sobreviviendo el paciente hasta la preadolescencia y en ocasiones hasta la vida adulta. Por último, la enfermedad de Kuchelberg-Welander tipo 3 debuta al final de la infancia y evoluciona de forma lenta y crónica, con predominio de la afectación de la musculatura proximal y en algunos casos con pseudohipertrofia de los músculos de la pantorrilla, simulando una miopatía. Atrofia muscular espino-vulvar ligada a X, también es conocida como enfermedad de Kennedy, ligada al cromosoma X. Se trata de un cuadro progresivo de debilidad de la musculatura de las extremidades, que además afecta a la musculatura vulvar. Comienza en la edad adulta y se asocia con una insensibilidad del receptor androgénico, que se manifiesta por ginecomastia e infertilidad. Al igual que en la enfermedad de Huntington, se observa fenómeno de anticipación por expansión del triplete de nucleótidos CAG.